Hola, hola gente de YouTube, yo soy Monova Tecnogamer y el día de hoy les traigo un video tutorial acerca de cómo bajar música para tus videos de YouTube de una forma fácil y sencilla desde la misma aplicación o desde el mismo YouTube. Entonces vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es entrar en nuestra cuenta, loguearnos y acceder por Creator Studio. Entramos y nos dirigimos a esta parte donde dice crear. Posteriormente vamos a biblioteca de audio. Como podemos observar, en la biblioteca de audio aparece una parte donde dice música gratis. En este momento están cargando, ya han cargado. Resulta que el mismo YouTube nos ofrece una serie de pistas las cuales podremos incorporar en todos nuestros videos de una forma gratuita y el mismo YouTube nos indica si debemos o no debemos ponerlo en la descripción del video para la cuestión del copyright. Por ejemplo, vamos a dar clic en esta, que es la primera, y como podemos observar acá, nos dice que puedes usar esta canción en cualquier video. Es decir, no hay necesidad de poner en la descripción del video qué canción estamos utilizando. Vamos a mirar otras. Esta también la podemos usar en cualquier video. Voy a mirar de pronto alguna que tengamos que escribir. Por ejemplo, en esta dice, puedes usar esta canción en cualquier video, pero debes incluir lo siguiente en la descripción del video. Quiere decir que cuando realicemos la descripción, deberemos poner este pedazo, copiarlo y pegarlo allá para que podamos tener permiso de utilizar esta canción o este audio en nuestro video. En mi caso, yo utilicé dos pistas que no hay necesidad de poner su descripción. Les voy a mostrar, por ejemplo, una se llama Rise. Vamos a buscarla, que esta es la que utilizo, la que ustedes están escuchando en este momento. Vamos a mirar, acá dice, puedes usar esta canción en cualquier video. Vamos a escucharla un poco. Esta es pues la que estoy utilizando en este momento y lo mejor de todo es que la podemos descargar y es muy rápida para descargarla. Pues descargamos desde este lugar y en un momento estará lista en nuestro computador. También voy a buscar otra que es la que utilizo para la intro y el fin de mis videos, que se llama LED Foot. Esta es la que utilizo y como pueden ver dice puedes usar esta canción en cualquier video, pero no tengo necesidad de ponerla en la descripción. Entonces esta es una forma muy fácil para que puedas poner tu música en la descripción del video, ya que esto es un poco tedioso por los aspectos del copyright, por el tema del copyright, que es tan difícil de manejar. Entonces amigos, esto es todo. Si les gustó el tutorial, por favor suscríbanse, denle like y compártanlo con sus amigos. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao.